Buenas noches, que Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a una reunión más. Damos gracias porque podemos estar aquí a través de las redes sociales, a través de la radio, para aquellos que han sintonizado la 106.5 y nos están acompañando en este servicio de oración. Un servicio más a través de las redes sociales. Vamos a estar orando y encomendando este tiempo en las manos del Señor para que Él sea quien se glorifique y quien esté obrando en medio de todas las circunstancias que podamos estar atravesando. Que bueno que podamos confiárselas al Señor y podamos orar juntos. Señor, te damos gracias por este hermoso día que has preparado, Señor, para que junto con nuestros hermanos nos podamos reunir en una reunión más por las redes, Señor, para poder, Señor, interceder por las necesidades, bendito Dios, pero también para alabarte, también para escuchar tu palabra, Señor. Queremos disponer nuestro corazón en este tiempo, Señor, de esta reunión. Queremos disponértelo a ti, Señor. Darte a ti lo mejor, bendito Dios. Extiende tu mano en cada hogar, Señor, de mis hermanos, Padre. Allí donde están escuchando esta transmisión, donde están viendo, Señor, puedan ser edificados por ti, Señor. Te damos a ti el lugar que te corresponde. Toma tu lugar, Señor, en este día, Padre. En el nombre de Jesús, para que podamos disfrutar de tu presencia y cantar con total libertad, adorarte, Señor, levantar nuestras manos, Señor, exaltar tu nombre, Señor, con libertad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por este día que has preparado, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Dice el Salmo 37, encomienda al Señor, a Jehová tu camino, confía en Él y Él va a estar haciendo. Y esta canción es justamente una invitación a venir ante la presencia del Señor, a poder descansar, confiar que Él va a estar tomando intervención en toda situación. Que nos ofrece esta alabanza, a confiar en el Señor y Él lo estará haciendo, a descansar en sus manos, a descansar en ese descanso que nos ofrece el Señor, y Él tomará intervención en toda situación en nuestra vida. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Confía solo, Señor, confía solo.
saludo con la paz del Señor y quería compartirte un versículo de la palabra de Dios que está en la carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Y leía este versículo porque hace unos días que leía unos informes que habían profundizado sobre las personas que son felices. Y dice que las personas felices logran encontrar lo bueno en lo malo, ¿no? Son más eficaces en su trabajo, en su estudio, logran tener mejor relación con otras personas. Y dice que estas personas se le han encontrado sentimientos de gratitud en su vida. De manera contraria, se ve las personas que son negativas, ¿no? Dice que han fortalecido tanto los circuitos cerebrales negativos que hacen que de manera casi inconsciente y automática detectan lo malo, ¿no? Estas personas son pesimistas y producen ellas cuadros de estrés, de tristeza, lo que hace que su cuerpo libere más cantidad de hormonas y afecte su sistema inmune, afecte órganos de su cuerpo. Y pensaba y me buscaba, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros, ¿no? Y encontraba en 1 Tesalonicenses 5:18 que dice la palabra de Dios: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no añade tristeza. Y es la voluntad de Dios que cada uno tengamos una actitud de gratitud, y no solo en aquellas situaciones que a nuestro parecer son buenas, porque dice, da gracias en todo. Lo mismo lo dice en Efesios 5:20, dice, dando siempre gracias por todo, al Dios y Padre en el nombre de Jesús. Y estas cartas, estos versículos, los escribía Pablo, guiado por el Espíritu Santo, y él mostraba esa gratitud. Si vemos a un Pablo en la cárcel, y cuando uno indaga un poquito cómo eran esas cárceles, eran cárceles inhumanas, hasta uno podría pensar que era imposible sobrevivir en ese lugar. Pero Pablo, aún en esos lugares, alababa y glorificaba a Dios. De la boca de Pablo salían cánticos, himnos hacia Dios. Y dice que todos oían de las maravillas de Dios, aún en ese lugar, por lo que Pablo podía hablar, ¿no? Decir, ¿no? Es lo que salía de Pablo, constantemente una gratitud. Y vemos un Pablo que no solo era agradecido a Dios, sino era agradecido a aquellas personas que lo bendecían. Y había tanta gratitud en su vida que también entendía a aquellas personas que lo habían abandonado, ¿no? Porque él había experimentado que el Señor siempre estaba con él. Él había experimentado que su vida era un regalo de Dios, que todo lo que le podía suceder lo ayudaba bien, ¿no? Que el Señor nunca lo abandonaba. Y lo vemos en Filipenses 4:11, cuando dice que él había aprendido a contentarse, ¿no? En todo, en cualquiera sea la situación. Y las enumera en la escasez, en la abundancia, pero él dice que había aprendido a contentarse, ¿no? Y no por sus fuerzas, no por lo que él sabía, sino por la fe, ¿no? Porque él sabía y creía en aquel que tenía la soberanía de su vida. Y termina en el versículo 4:13 de los Filipenses y dice que todo esto lo había podido lograr. Él había aprendido a contentarse en la escasez, en la abundancia, en toda situación, porque era Cristo quien lo fortalecía, ¿no? Y leía estos versículos, y quizás cuando te hablaba de las personas negativas, enseguida se te vinieron a la memoria muchas personas que conoces que son así, ¿no? Porque a mí me pasaba, ¿no? Inclusive sin leer este informe, cuántas veces he pensado, por determinada persona parece que tuviera un detector de lo malo, ¿no? Y esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios espera que cada uno de nosotros seamos personas agradecidas, que seamos personas felices, ¿no?
Pero no es con nuestra fuerza, no vamos a fingir gratitud, sino creyendo que en cada situación Dios está con nosotros. El mismo espíritu que fortalecía la vida de Pablo es el que fortalece nuestra vida, ¿no? Es mayor el que está con nosotros que cualquier situación que podamos estar viviendo, ¿no? Y meditaba y me preguntaba a mí misma, ¿no? Reflexionaba y qué bueno que vos también los puedas hacer, ¿no? No solo pensar en cómo es aquel, cómo es la otra persona, sino que puedas reflexionar vos mismo, ¿no? Y pensar, ¿no? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy siendo agradecidos en todas las áreas de mi vida? ¿O hay áreas de mi vida que no encuentro ese descanso en Dios, ¿no? Te animo a que puedas examinarte y a la luz de la palabra, sabiendo que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo tiempo, en toda situación, ¿no? Cuando abrís la puerta de tu casa y está lloviendo, cuando vas camino al trabajo que quizás no te gusta, en esta situación que vivimos hoy, que tenemos que quedarnos en casa, que tenemos que mirar las reuniones online, que tenemos que ayudar a nuestros niños con las tareas, y puedo enumerar muchísimas situaciones, ¿no? No sé las situaciones que estás viviendo vos hoy, pero aún en esa situación, la palabra nos dice que es la voluntad de Dios que puedas agradecer. La gratitud te acerca a Dios porque pones toda situación, ¿no? Bajo el dominio de Dios, y la palabra nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Te dejo esta palabra que fue de mucha bendición para mi vida y espero que también lo sea para vos. Seguramente a alguien en este momento Dios le está hablando. Te saludo con la paz del Señor y que puedas seguir alabando, glorificando y te puedas seguir edificando, ¿no? A través de la palabra de Dios. Hay deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar que habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es, Así es tu amor, todo lo espera y lo soporta. así es tu amor, No tiene envidia ni rencor. así es tu amor, Tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor, me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas, mejor que la vida. Es tu amor, tan alto, sublime, perfecto y eterno, mejor que la vida. Es tu amor por mí. mi Señor, es grande tu amor. Hay deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar. Quiero habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es, Así es tu amor, todo lo espera y lo soporta. así es tu amor, No tiene envidia ni rencor. así es tu amor, Tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor, me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas, mejor que la vida. Es tu amor, tan alto, sublime, perfecto y eterno, mejor que la vida. Es tu amor por mí, por mí.
gozo es. Así es tu amor. Todo lo espera y lo soporta. Así es tu amor. No tiene envidia ni rencor. Así es tu amor. Tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor. Me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas. Mejor que la vida es tu amor. Tan alto, sublime, perfecto y eterno. Mejor que la vida es tu amor por mí. Por mí. Por mí. Quiero invitarles a compartir un texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 8. Nos dice allí la palabra del Señor: y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Qué escena tan hermosa describe Juan de lo que ha visto allí, en ese cuadro, en esa escena de adoración celestial? Trasciende todo lo que nosotros hayamos visto aquí en esta tierra. Juan trata de ponerle palabras a lo que está viendo. Ve las multitudes reunidas alrededor del trono que proclaman día y noche que el Cordero es digno de recibir la honra, la gloria, las riquezas, el poder. Ve allí miles de millones de ángeles que se unen a toda criatura en el cielo y en la tierra. Lo podemos ver también en el verso 13 del mismo capítulo de Apocalipsis. Ahora bien, Juan describe todo esto y con cuánta dificultad a veces nos resulta tratar de entender ese cuadro de lo que Juan está viendo allí en esa escena de adoración. Para entender lo del incienso basta con ir al libro de Éxodo. Allí vemos que Moisés recibe instrucciones precisas de cómo debía prepararse la mezcla, cómo se formulaba ese incienso que luego sería quemado allí en el tabernáculo. Había instrucciones precisas y de hecho no se podía alterar la fórmula ni tampoco podía ser utilizada en el ámbito privado. No es que cada uno podía hacer una fórmula de ese incienso y presentarse para quemarla delante de Dios. Había un uso específico de ese incienso. Era algo sagrado, era algo que Dios había allí formulado, le había pasado las instrucciones a Moisés y así lo debían preparar y había toda una instrucción de cómo utilizarlo. Podemos ver en referencia a esto cómo ora David en el Salmo 141, verso 2, donde allí David dice: acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Muchos comentaristas, cuando leemos acerca de este texto de Apocalipsis, citan y hacen una referencia allí que las oraciones, nuestras oraciones, son como el incienso que llega delante del Señor, son como un grato aroma. Pero si prestamos atención a lo que el texto nos dice, allí no dice que son como, es decir, como quien utiliza la figura de un símil, algo que se parece a, sino que la Biblia nos dice que las oraciones son el incienso que sube ante la presencia de Dios. ¿Cómo nuestra oración, cómo tu oración, mi oración, se convierte en un aroma grato que llega, que perfuma toda la presencia de Dios? No lo sabemos. Esto está dentro del misterio que rodea a la misma persona de Dios. Pero la palabra de Dios sí nos dice que cuando nuestras oraciones están alineadas a la voluntad del Señor, cuando nuestras oraciones honran y glorifican a Dios, se han de convertir como ese incienso, se convierten en un incienso que perfuma toda la presencia del Señor y allí Él se agrada de la oración de su pueblo.
Qué hermosa oportunidad tenemos en esta noche de orar al Señor y nuestra oración se convierta en ese perfume que llene el trono del Señor. No solo de alabanza como lo estamos haciendo, sino también de adoración. Que nuestra oración pueda subir ante la misma presencia del Señor y sea percibida por Él como un perfume de grato aroma. ¿Qué oración es la que llega y se convierte en esto? Aquella que parte de alguien que ora proclamando la grandeza de Dios sobre su vida, que está con reverencia, aquel cuyo corazón está en sintonía con sus palabras. ¿Cuántas veces hemos caído en el error de que nuestras palabras no estaban en armonía y en sintonía con nuestro corazón? Y esas oraciones no fueron más que una formalidad religiosa. Pero en esta noche, noche de oración, tenemos la oportunidad hermosa de poder orar al Señor y pedirle que esa oración que debemos se convierta en ese incienso que perfuma toda la presencia, todo el trono del Señor. Vamos a estar orando, intercediendo. También oraremos por las peticiones. Hay necesidades, hay situaciones por las cuales como iglesia no queremos dejar de orar, no queremos dejar de interceder en este tiempo. Así que te invitamos, allí donde estás, puedas acompañarnos en estos minutos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por un nuevo encuentro que podemos celebrar a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de estos medios que tú nos has provisto. Somos agradecidos por un nuevo encuentro que podemos celebrar. Señor, te doy gracias por quienes están siguiendo esta reunión a través de distintos dispositivos. Señor, en el nombre de Jesús, nos unimos en esta hora para orar, para clamar delante de tu presencia. Y como leíamos allí ese cuadro que describe Juan cuando escribe el libro de Apocalipsis, esa escena de adoración, y allí presenta copas con incienso, y dice el texto que son la oración, ese incienso son las oraciones de tu pueblo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que nuestra oración, Señor, se convierta, como tú lo sabes, pero para que pueda convertirse con ese incienso que perfuma toda tu presencia. Sea nuestra oración de agrado ante tus oídos, Señor. En el nombre de Jesús, a ti te honramos, a ti, Señor, te proclamamos como el Rey y Señor de nuestras vidas. Tú eres el soberano. No hay nadie como tú. Grande eres tú en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Señor, nada escapa de tu dominio, nada escapa de tu atenta mirada. Tú todo lo sabes, eres todopoderoso, tú todo lo conoces, tú eres fiel, tú eres justo, tú eres verdad, tú eres amor, aleluya. Así eres tú, Señor, así eres tú, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, nos unimos a nuestros hermanos, a los que siguen esta reunión, Señor, en el nombre de Jesús, para interceder, Señor, para clamar por los que están en necesidad, para clamar por los que están en angustia, para clamar por los que están en dolor, por los que están sufriendo. Oramos en el nombre precioso de Jesucristo. Intercedemos, Señor, por la salud de aquellos que están enfermos. Oramos por los que están contagiados de este virus aquí en nuestra ciudad, en los alrededores, en nuestra provincia, en nuestra nación. Oramos por ellos, Señor, para que tengan una pronta recuperación. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que, Señor, allí pongas tu mano misericordiosa, Señor, sobre toda esta situación que estamos viviendo, Señor.
Señor. En el nombre de Jesús. Señor, aleluya. Oramos por nuestra ciudad, Señor. Oramos por las familias. Oramos por los que están en angustia y en temor, Señor. Con incertidumbre en su corazón por lo que estamos atravesando. Bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, aleluya. Tiende tu mano, Señor. Trae tiempos de refrigerio, Señor, para esta ciudad, Señor. Aleluya. Trae tiempos de refrigerio para las familias, Padre del cielo. Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre precioso de Jesús, oramos, Señor, por la economía de las familias. Oramos, Señor amado, para que allí suplas en medio de toda necesidad. Abras puertas, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, clamamos a ti por la salud espiritual de tu iglesia. Señor, oramos por el ánimo, Señor, y la fe de nuestros hermanos para que no decaigan. Señor, en el nombre de Jesús, para que traigas ese despertar espiritual, ese avivamiento, traigas un renuevo, Señor, un renuevo de fuerza, una visitación de tu Espíritu, Señor, en cada hogar, en cada familia, en el nombre de Jesús, Señor. Allí tu mano poderosa sostenga, levante al que está caído, fortalezca al que está débil, liberte al que está cautivo, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tu presencia manifestándose en cada hogar, tu Espíritu, Señor, allí bautizando con nuevas lenguas en los hogares, en el nombre de Jesús, obrando con prodigios y milagros, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano, Señor. A ti clamamos, a ti clamamos, a ti clamamos, Señor. Aleluya. Tú eres nuestro descanso, Señor. Alabado sea tu nombre. Señor, tenemos confianza en ti, Señor. No confiamos en las personas, solo confiamos y dependemos en ti, Señor. Bendito Dios, te honramos, Señor, te adoramos, Señor. Queremos pedirte, Padre, por los que están en eminencia, Señor, el intendente, los gobernadores, Señor, el presidente de la nación, Señor, que en este tiempo tienen que tomar decisiones, Señor, con respecto a la economía, con respecto a la educación, Señor, te pedimos, Padre, que tú estés obrando. Bendito Dios por cada ministro, Señor, en el nombre de Jesús, para que puedan tomar, Señor, esas decisiones, Padre, teniendo en cuenta todas las cosas, Padre. Guíalos, Señor, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano sobre ellos, Señor, para que puedan tener temor de ti, Señor. También que alguien pueda estar orando por sus vidas, puedan estar, Señor, tus hijos levantándose, Señor, en este tiempo para orar por sus vidas. Señor, sabemos que tienen que tomar decisiones complejas, decisiones, Señor, que tal vez no saben cómo tomarlas. Padre, tú les guíes y les direcciones, Señor. Oramos por sus vidas para que te puedan conocer, Señor. Sabemos que lejos de ti tomamos decisiones incorrectas, decisiones que, Señor, están allí atentando, Señor, con lo que tú quieres, Señor, para tus hijos, Señor. Por eso oramos por sus vidas, para que puedan conocerte, Señor, para que tú pongas a su lado, Señor, referentes, personas que puedan estar acercándose y predicándoles tu evangelio, Señor. Oramos por su vida, por su familia, Señor, para que tú tengas cuidado y misericordia de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Toda necesidad, Señor, que hubiera en tu pueblo, en tus hijos, Señor, te las dejamos a ti y confiamos, Señor, en lo que tú vas a hacer, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque, Señor Jesús, tú sabes cómo hacer todas las cosas, eres soberano, Señor. Tus hijos descansamos en ti, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de todas las cosas, Padre, y que nada nos faltará, Señor. Tú eres nuestro buen pastor, Señor. Descansamos en ti, Señor, en estos tiempos de aflicción, de tribulación. Descansamos en ti, Señor. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Aleluya. Obra, Señor, en estos tiempos, Padre, para que tu evangelio pueda seguir avanzando. Podamos seguir predicando tu palabra, Señor, donde hay esa esperanza. Allí brille tu luz, Señor, y las tinieblas retrocedan, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos en ti, Señor, y creemos en lo que tú vas a hacer, Señor. Nuestra alma clama por ti en este tiempo. Oh, tú eres poderoso, Señor, tú eres poderoso, Padre,
para obrar en cualquier circunstancia, Señor. Tu poder no ha cambiado y eso es lo que más amamos de ti, Señor. Que tu poder no cambia, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que estás atento, Señor, al clamor de tus hijos, Señor. Bendito Dios, tú sales en defensa de tus hijos, Señor. Gracias te damos, Señor, por no dejarnos, por socorrernos, cual sea la circunstancia que estemos pasando, Señor. Tú nos sostienes, Señor. Aleluya, Jesús. Tú estás sentado allí reinando, Señor. Tú estás reinando, Señor. Aleluya. Bendito Dios, queremos adorarte a ti, cantarte a ti, Señor, exaltar tu nombre, Señor, aleluya, Jesús, Santo Dios. Aleluya, Jesús, sí, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Poderoso Dios.
te bendiga. Qué bendición poder encontrarnos una vez más para compartir la palabra del Señor. Y sé que el Señor nos va a hablar en esta hora. Sé que el Señor nos va a ministrar y ese es mi deseo. Cuando leía esta palabra y preparaba esta palabra, había algo que me gustaría que pudieras entender, que aún en medio de estos tiempos difíciles, el cuidado de Dios está sobre nuestra vida. Vivimos tiempos difíciles, tiempos donde la maldad se acrecienta. Si hoy vemos los noticieros, vemos todo lo que está aconteciendo, ¿no? La maldad se acrecienta, el ser humano se levanta contra el ser humano, situaciones de violencia, circunstancias terribles. Vivimos tiempos complicados, tiempos que no sabemos cómo va a terminar todo esto. Vivimos tiempos donde nación se levanta contra nación. Vivimos tiempos donde se escuchan de guerra, de rumores de guerra. Vivimos tiempos donde hay pestilencia, donde hay hambre. Vivimos tiempos de enfermedades. Tiempo donde los padres se levantan contra los hijos. Tiempo donde los hijos se levantan contra los padres. Familias destruidas, hijos abandonados. Vivimos tiempos malos. Vivimos tiempos difíciles. Pero sabes, cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, vemos que el Señor nos advierte de todas estas cosas. Cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, vemos que el Señor nos advierte que todas estas cosas han de suceder, todas estas cosas han de acontecer. Y me gustaría leerte alguna porción de la palabra allí en Lucas. Lucas, capítulo 21, verso 7 dice: y le preguntaron a Jesús, ¿no? Diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces Jesús le dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Pero el fin no será inmediato. Entonces le dijo: se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre, pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Vemos ahí también en el libro de Marcos, capítulo 13, verso 5 dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremoto en muchos lugares, y habrá hambre y alboroto, principio de dolor son esto. Verso 12 dice: y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y lo matarán. Terrible.
Vemos allí Mateos. Mateos también nos advierte de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo en este tiempo. Allí Mateos capítulo 24, verso 3, nos dice la palabra de Dios en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Verso 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Sabes? Cuando leemos todas estas porciones de la palabra, nos damos cuenta que el Señor ya nos viene advirtiendo de que todo lo que está hoy sucediendo iba a suceder. Cuando tú y yo vemos y leemos la palabra de Dios, pareciera que fuera el diario del día, ¿no? Donde hay guerra, rumores de guerra, donde los padres se levantan contra los hijos, donde hay pestilencia, donde hay hambre, donde hay situaciones que no sabemos cómo va a suceder o cómo va a terminar. Pero cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de que el Señor ya nos estaba advirtiendo que esto ha de acontecer, que esto ya iba a pasar. Vivimos tiempos complicados, tiempos feos. Pero en medio de estos tiempos tenemos que tener en claro que el cuidado de Dios y la protección de Dios está sobre nosotros. ¿Sabes? Tenemos que tener en claro que el cuidado de Dios, la protección de Dios está sobre nuestra vida, está sobre sus hijos. Y sabes, para que podamos entender ese cuidado, esa protección de Dios que Él tiene aún en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo, el cuidado de Dios, me gustaría dejarte un salmo, el Salmo 91. Me gustaría dejarte el Salmo 91. No solo el Señor nos advierte de lo que acontecerá en estos tiempos, sino que también la misma palabra de Dios nos da la esperanza, nos da la seguridad, la paz de saber que aún en medio de estos tiempos, el cuidado de Dios, la protección de Dios está sobre cada uno de sus hijos. Y esto lo podemos encontrar allí en el Salmo 91, un salmo maravilloso, un salmo donde nos llena de esperanza, de consuelo, de saber que quizás todo a nuestro alrededor se está derrumbando, pero de saber que el cuidado de Dios, la protección de Dios está sobre sus hijos. Y este salmo me gustaría regalarte en esta noche. Salmo 91 dice, el Salmo 91 allí nos habla y nos dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán.
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tus pies no tropiecen en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, y hollarás al cordero del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre. Me invocarán y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia, los libraré y le glorificaré. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué maravillosa palabra en medio de estos tiempos. Qué maravillosa palabra en medio de estos tiempos en el cual estamos viviendo. Este salmo nos habla del cuidado de Dios, de la protección de Dios, porque aunque vivimos tiempos difíciles, tiempos feos, aunque vivimos tiempos complicados, sabemos que el cuidado de Dios está sobre cada uno de nosotros. Este salmo ofrece seguridad para los hijos de Dios. Este salmo ofrece protección para los hijos del Señor, para los que un día han aceptado a Cristo en el corazón. Este salmo ofrece seguridad. Este salmo ofrece paz. ¿Sabes qué hermoso es tener en claro esto en medio de estos tiempos? Qué hermoso es tener en claro esto, que el cuidado de Dios está sobre nuestra vida. Este es un salmo que nos tiene que traer esperanza en medio de estos tiempos en el que vivimos. Este es un salmo que nos tiene que traer consuelo y paz al corazón en medio de los tiempos en el cual estamos viviendo. Hay una protección especial sobre nuestra vida. Hay un cuidado de Dios especial sobre cada uno de nosotros. Y te lo voy a repetir una y otra vez para que como hijos de Dios tú puedas entender que el cuidado de Dios está sobre nosotros. Que el cuidado de Dios está sobre cada uno de nosotros. Que puedas entenderlo, que puedas comprenderlo en este tiempo, porque cuando lo entendemos, nuestro corazón se llena de paz, nuestro corazón se llena de esperanza, de saber que aunque todo esté complicado, el cuidado de Dios está sobre nosotros. Hay un cuidado especial sobre cada uno de sus hijos. Qué maravilloso es saber esto. Qué maravilloso es saber esto. Pero sabes, yo quiero que por un instante podamos meditar allí en este salmo. Y este salmo nos da un requisito fundamental para que podamos disfrutar de las promesas de Dios. Este salmo nos da un requisito, hay un requisito que es fundamental para que estas promesas se hagan realidad en nuestra vida. Allí el verso 1, este salmo nos habla del que habita al abrigo del Altísimo. En primer lugar, este salmo nos habla de habitar, de habitar. El que habita no es un visitante, sino el que habita vive allí. De hecho, habitar significa permanecer. Habitar significa vivir. Habitar significa pasar tiempo. Eso significa habitar. Y el requisito fundamental para que estas promesas sean una realidad en nuestra vida es que tú y yo tenemos que habitar. Ahora, ¿habitar en dónde? Habitar en la presencia del Señor. ¿Y esto qué implica habitar en la presencia del Señor?
Habitar en la presencia del Señor nos habla de pasar tiempo de intimidad con el Señor. Nos habla de pasar tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Cuando tú y yo pasamos tiempo en intimidad, cuando tú y yo pasamos tiempo en la palabra de Dios, ¿sabes qué? Ahí estamos habitando en Él, permaneciendo en Él. Ahí estamos viviendo en Él, pasamos tiempo y esto significa habitar. Habitar significa ser obediente a la palabra de Dios. Cuando tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios, estamos habitando en Él, estamos permaneciendo en Él. Y sabes, Dios desea en este tiempo encontrar hijos que habiten en Él, que habiten en su presencia, que habiten allí cerca de Él, porque Él tiene promesa para nuestra vida, promesa que traen paz, que traen gozo, felicidad, aún en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Me gustaría dejarte una pregunta para que tú y yo podamos reflexionar en esta hora, porque si hay algo que me gusta hacer cuando comparto la palabra o cuando uno lee la palabra, primeramente hacerse preguntas para examinarnos a la luz de la palabra, cómo está nuestra vida. Y sabes, me gustaría hacerte una pregunta en esta hora. ¿Somos habitantes o tan solo somos visitantes en la presencia de Dios? ¿Qué eres tú? ¿Eres habitante en la presencia de Dios o tan solo eres un visitante? ¿Sabes? Un visitante es alguien. Yo, por ejemplo, este fin de semana pasado fui a visitar a mis padres y aunque fui a la casa donde nací, donde crecí, donde estuve, pero fui de visita. Y sabes, aunque te den todo, no es lo mismo vivir en tu casa que ir de visita a un lugar. Así te den todo. Hay una diferencia. Cuando vos estás en tu casa, allí habitas, permaneces, estás, hay tranquilidad, estás con tus cosas. Pero cuando vas de visitas, es como que te tenés que resguardar de algunas cosas. ¿Qué eres en la presencia del Señor? ¿Eres un habitante? ¿Eres alguien que habita en el Señor? ¿O eres alguien que está de visita? Qué bueno que podamos reflexionar. Cada uno de nosotros sabe si somos habitantes en la presencia de Dios o tan solo somos visitantes. Si eres habitante, quiero decirte que el cuidado de Dios está sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Es necesario saber que si somos habitantes, el cuidado de Dios está sobre nosotros. La protección de Dios está sobre nosotros. ¿Sabe? Hay dos cualidades que este salmo nos muestra, nos remarca y nos hace dar cuenta que el cuidado de Dios es permanente sobre nosotros. El cuidado de Dios es permanente. No es que Él nos cuida un día y otro día no. Nos cuida una semana y otra semana no. Nos cuida un mes y otro mes no. No. El cuidado de Dios es permanente sobre nosotros. Y sabes, cuando tú y yo leemos este salmo nos muestra y nos remarca eso, que el cuidado de Dios es permanente sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántas estaciones tenemos en el año? Tenemos 4 estaciones. Tenemos otoño, invierno, y tenemos primavera y verano. Ahora, ¿sabes qué? Este salmo nos muestra que el cuidado de Dios es permanente. Fíjese allí, el Salmo 91, verso 1 dice: el que habita al abrigo. ¿Cuándo tú y yo necesitamos un abrigo? Tú y yo necesitamos un abrigo tanto en el otoño como en el invierno, porque necesitamos cuidarnos, porque necesitamos abrigarnos, porque hace frío. Pero sigue diciendo más este salmo.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Ahora, ¿cuándo necesitamos sombra? Necesitamos sombra en la primavera, necesitamos sombra en el verano, porque el sol da fuerte y hace calor, entonces necesitamos una buena sombra, una buena planta que dé una buena sombra. ¿Esto de qué nos habla? Esto nos habla de que el cuidado de Dios sobre nuestra vida es permanente. Las 4 estaciones del año, todos los días del año, el cuidado de Dios sobre mi vida, sobre tu vida, es permanente. Es permanente. Qué maravilloso es que tú y yo podamos habitar en la presencia de Dios. Pero sabes, hay algo más que este salmo nos dice allí en el verso 2. El Salmo 91, verso 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Sabe? Aquí nos habla de un castillo. Y sabe que el castillo en época antigua era un lugar muy seguro. No cualquiera podía entrar a un castillo. Había seguridad, había personal vigilante que estaban mirando y era muy difícil entrar a un castillo porque estaba resguardado, estaba seguro. Y sabes, ese es el cuidado de Dios sobre nosotros. Así es el cuidado de Dios sobre nuestra vida. No solo el cuidado de Dios es permanente, sino que el cuidado de Dios y la protección de Dios nos tiene que dar seguridad de saber que aunque todo esté mal, aunque todo se esté derrumbando, aunque la pandemia esté haciendo estrago, debemos entender que el Señor nos está cuidando, que el Señor nos está protegiendo, que Él está a nuestro lado y no nos ha dejado. Esto nos habla que el cuidado de Dios es permanente y que la protección sobre nuestra vida y el cuidado de nuestra vida realmente es como un castillo. Así es el Señor con sus hijos. Hay 2 nombres que se le dan a Dios y esos nombres describen diferentes aspectos de su protección. Y con esto quiero terminar. Allí nos habla el verso 1 y nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Este es un nombre que se le da a Dios, Altísimo. ¿Y qué significa esto? Muestra que Él es mayor que cualquier amenaza que podamos enfrentar o podamos estar enfrentando como hijos suyos. Él es mayor, Él es altísimo, Él está por sobre toda esa circunstancia, Él está por sobre esa situación. Y eso que es maravilloso, entenderlo, comprenderlo, de saber que nuestro Dios, aquel que nos cuida y nos protege, es altísimo, que está por sobre todas las cosas. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Pero también nos habla allí y nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y omnipotente, ¿qué significa esto? Recalca su poder para enfrentar y destruir cualquier enemigo. Cualquier cosa que se levante contra nosotros, Él está dispuesto a destruirlo. Ese es el cuidado de Dios. Esa es la protección de Dios. Y sabes, yo quiero alentarte que en medio de estos tiempos difíciles en el cual estamos viviendo, tú puedas entender que hay un cuidado de Dios. Hay una protección de Dios sobre tu vida. Verso 11 del Salmo 91 dice: pues a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tus pies no tropiecen en piedra.
Qué maravilloso. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos protege de enfermedades, de situaciones. Dice, escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuelen de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán 1000 a tu diestra, mas caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ese es el cuidado de Dios. Esa es la protección de Dios sobre nuestra vida. Y este salmo expresa la seguridad de los que confían plenamente en Él. Y nos garantiza que Dios será nuestro refugio, aún en medio de cualquier situación que podamos estar enfrentando. Yo quiero alentarte en esta hora a que te tomes de la mano del Señor, a que no solo sea un visitante en la presencia de Dios, sino que puedas ser alguien que habita en la presencia de Dios. Porque aquel que habita en la presencia de Dios puede disfrutar de todas las promesas que están en su palabra, de todas las promesas que Dios ha dejado escrito para aquellos que le aman, para aquellos que habitan en su presencia. Y yo quiero desafiarte a que puedas disfrutar cada una de las promesas de Dios. Pero también quiero que te examines. Si tal vez estás diciendo, pero hace rato que estoy en el camino del Señor y estas promesas no se hacen realidad en mi vida. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Bueno, me gustaría invitarte a que en esta hora te puedas examinar si eres un habitante en la presencia de Dios o tan solo eres alguien que está de visita. ¿Sabes? Las promesas de Dios no son para aquellos que están de visita. Yo quiero decirte que las promesas de Dios son para aquellos que habitan en la presencia de Dios. Para aquellos que habitan en la presencia de Dios, las promesas se hacen realidad en la vida de ellos. Y yo quiero invitarte a esto y quiero desafiarte. Si tú quieres que las promesas de Dios sean una realidad en tu vida, habita en la presencia de Dios. Permanece en la presencia de Dios. Vive en la presencia de Dios. Y las promesas se harán realidad en tu vida. Quiero dejarte estos versículos allí en el Salmo 91. Estos últimos versículos que podemos encontrar en este Salmo. Salmo 91, verso 14 dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, dice el Señor. Le pondré en alto, por cuanto han conocido mi nombre. Me invocarán, o sea, orarán, clamarán a mí. Y dice esto el Señor, y yo le responderé. No solo nos va a responder, sino que dice también allí, sigue diciendo, con Él estaré yo en la angustia. Los libraré y le glorificaré. Los saciaré de larga vida y le mostraré la salvación. Qué maravillosas promesas el Señor nos deja en este salmo. Qué maravillosa promesa. Y también este salmo nos habla del regalo eterno, del regalo más grande que el ser humano pueda vivir y pueda disfrutar, que es la vida eterna, la salvación. Qué maravilloso es nuestro Dios. Yo quiero alentarte en esta hora. No sé cuál es tu situación, cuál es tu circunstancia, pero mi deseo es alentarte a que puedas permanecer en la presencia de Dios, a que puedas ser un habitante en la presencia de Dios. Y sabes, y esta promesa se hará en realidad en tu vida. Él cuida de sus hijos. Él cuida de sus hijos. Entiende esto. Él te está cuidando. Él te está protegiendo. Aún en medio de toda esta situación que se levanta y que vemos comúnmente que la palabra de Dios ya nos advertía de antemano. En medio de toda esta situación tenemos que entender que el cuidado de Dios, la protección de Dios está sobre sus hijos. Porque juntos no le damos gracias a Dios
porque sé cuidado por esa protección. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que pudimos compartir. Gracias porque tu palabra, Señor, nos alienta. Tu palabra, Señor, no solo, Señor, nos hace examinarnos cómo estamos, Señor, sino que también tu palabra nos alienta a seguir, a permanecer, Señor, tomado de tu mano, porque aunque Señor, se levanten situaciones, circunstancias, sabemos que tú cuidas de nosotros, tú cuidas de tus hijos, tú cuidas de tus hijos, tu protección está sobre tus hijos, y eso trae paz, esto trae esperanza en medio de toda esta situación que podamos estar viviendo. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, porque podemos permanecer tomados de tu mano. Padre, en tu mano encomendamos todas las cosas, Señor. Te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, Señor, que en este tiempo viene a nuestro corazón como un refrigerio, como aliento, Señor, de vida, Padre. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Te bendecimos, Señor, y honramos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Y tener esa confianza en el Señor, que en cualquier necesidad que estemos pasando, el Señor estará obrando. Y hemos tenido una hermosa reunión donde hemos adorado al Señor, hemos presentado nuestras necesidades y también hemos oído su palabra. Que bueno, aunque lleguemos al fin de esta reunión, que podamos seguir meditando en su palabra, Dios siga hablando a nuestro corazón. Pueden seguirnos por nuestras redes, suscribirse y dejarnos su comentario. Damos gracias a Dios por un nuevo encuentro. Hemos llegado hasta este momento y el Señor ha sido fiel. Él nos ha acompañado, nos ha hablado y descansamos en que cada petición, cada oración que hemos elevado al Señor ha sido del agrado de Él. Te recordamos, podés contactarte con nosotros. Allí al pie de pantalla tenés un número, nos podés escribir, podés enviarnos un mensaje y seguirnos también a través de la radio FM 106.5. Recordá que los días domingo estamos en un nuevo horario. Los servicios online son a las 20 horas por este mismo canal, Facebook, YouTube y también a través de la radio. Será hasta un próximo encuentro, si así Dios lo permite. Que Dios les bendiga grandemente.